en adelante. verse 7 to verse 25. Búsquelo, por favor. Please look for it. ¿Lo tienen todo? Everyone have? Romanos 7, capítulo 7. Romans 7, verse 7. Vamos a ir hasta el 21. We will go until verse 21. Vamos a ver la tecnología. Hasta el 25. ¿Qué dije? Bueno, para eso estamos, para corregir. Till verse 21, 25. Y bueno, ya hemos hablado entonces We've already spoken de lo que es la justificación por fe, what justification by faith is. y que a partir del capítulo 6 And from chapter 6, se abre un paréntesis there's a parenthesis that's open donde es necesario para Pablo y para el Espíritu Santo mejor where it's necessary for the Holy Spirit and Paul contestar a tres preguntas importantes. to answer three important questions. La primera está en el 6.1, que ya la vimos. The first question is on chapter 6, verse 1. ¿Qué pues diremos? What shall we say then? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Are we to continue in sin so that grace may abound? ¿Y qué contestaba Pablo? And what did Paul answer? De ninguna manera. By no means. Que perezca ese pensamiento podría ser la traducción. The translation should be that thought be out of your minds. En el mismo capítulo 6, el versículo 15, So then we jump over to verse 15 of chapter 6, está la segunda pregunta que contestamos el domingo pasado. which is the second question that's raised, that was spoken of last Sunday. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? What then? Are we to sin because we are under law but under grace? ¿Y qué contesta Pablo? What does Paul answer? De ninguna manera. By no means. Que perezca ese May pensamiento. that thought be out of your Ni mind. lo piensen. Don't even think about Y it. aquí en el capítulo 7, And in chapter 7, versículo 7, verse 7, tenemos esta tercera pregunta, here we find a third question, que es de la misma manera, that it's sort of the same way. y quizás ese grupo o esa persona pregunte, ¿la ley es pecado? And the person or the group may be asking, is the law sin? Y nuevamente, ¿qué contesta Pablo? What does Paul answer? De ninguna manera. By no means. Para comprender este pasaje, To understand this passage, que muchos dicen que es el más difícil de entender dentro de Romanos. that many people say that it's the most difficult passage to understand within the book of Romans. Yo quiero dar un par de pistas para que estemos alrededor de eso. I'm going to give you a few clues so that we can go around this verse. Una One, es que si usted lee este pasaje, that if you read this passage, hay una palabra que se repite por lo menos 20 veces. there's a word that it's been repeated about 20 times. Estoy hablando solo del versículo 7 al 25. I'm just talking about from verse 7 to verse 25. Si tomamos del principio del capítulo 7, más todavía. If we take it from the beginning of chapter 7, even more Pero times the solo word. desde el versículo 7 al final, But only from verse hay 7 una to palabra 25, que se repite 20 veces o más. there's a word that's repeated 20 or more times. Y es la palabra ley And it's the word law o mandamiento. or commandment. Y eso nos está diciendo And that is saying to us que es un tema importante en este pasaje. that it is an important theme in this passage. Pero también hay algo importante. But there's also something important. Que yo a mí o primera persona, Or you as a first person, no yo decirlo, yo, me as a first person, o algo en primera persona, or when you consider yourself as a first person, se repite más de 36 veces. it's repeated more than 36 times. Por lo que entendemos So then what we understand, que Pablo está hablando that Paul is speaking de una experiencia personal of a personal experience, y que va a intentar explicarla and that he will try to explain o la it. explica, nosotros tenemos que intentar comprenderla. Or he explains that we need to understand it En este tema de la ley. on this theme about the law. Porque si leemos lo que hasta aquí Pablo ha dicho de la ley, Because if we read here until here what Paul has said about the law, quizá nos llame la atención, perhaps it will catch our attention. porque a simple vista, Because just a plain sight, Pablo no ha hablado muy bien de la ley hasta ahora. Paul didn't speak
well of the law. Si vemos la Biblia, If we see the Bible, siempre se habla positivamente de la ley. the Bible speaks positively on the law. Hasta el Señor habló bien de la ley. Even the Lord spoke of the law. Pero llegamos a la carta a los romanos But until we make it to the book of Romans, o Gálatas, si lo tomamos en orden como está puesto en la Biblia, or in Galatians, as we see it in the order of the Bible, es ahí donde encontramos que se habla un poco negativo sobre la ley. that is where we find kind of a negative aspect when they speak about Y the law. como usted y yo sabemos, As you and I know, las congregaciones congregations, estaban compuestas por gentiles y judíos. they were composed of Gentiles and Jewish. Entonces, esta pregunta es lógica. So that it's a logical question Dentro de la iglesia, within the church. alguien podría decir, ¿entonces la ley es pecado? So then we might think, they might have asked, is Le the voy a law dar sin? algunos ejemplos. I'll give you a few Por examples. ejemplo, Romanos 3:20. Romans 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado By the works of the law, no man shall be justified delante de él. before him. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. By the knowledge of the law, the knowledge of sin is manifested. 3:21. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, But now part of the law, la justicia de Dios ha sido manifestada. the righteousness of God has been manifested Aparte de la ley. apart from the law. Versículo 28, capítulo 3. Verse 28, chapter 3. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. We have concluded that man is justified by faith apart from the law. Romanos 4, Romans 4, 13 y 14. 13 and 14. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia Because the promise to Abraham and to his descendants de que él sería heredero del mundo that he will be heir of the world, no fue hecha por medio de la ley, it was not given through the law, sino por medio de la justicia de la fe. but by the justification by faith. Porque si los que son de la ley son herederos, Because if those who are from the law are heirs, van a resultar la fe faith is in vain. y anulada la promesa. The promise is no Romanos longer- 5:20. Romans 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. The law was introduced so that transgression may abound. Romanos 6:14. Romans 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, Because sin will not have dominion over us. pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Because you're not under the law, but under Y grace. podría dar más ejemplos. And I could give you more El examples. propósito de esos The ejemplos purpose of these es que si examples usted se pone a escuchar esto de parte, cuando leía la carta de Pablo, is if you would have been there when the letter of Paul would have been read, usted quizá podría decir, pero a Pablo se ve que no le gusta mucho la ley, hay algo negativo acá. maybe you could have thought that Paul wasn't well pleased in the law. ¿Será que la ley estorba la vida en el espíritu? Could it be that the law is an obstacle of the spirit-filled life? ¿Será que nos equivocamos al apoyarnos en cierta época en la ley? Could it be that we made a mistake in having confidence in the law? Pero Pablo enseguida contesta esta pregunta But Paul answers the question y dice de immediately, ninguna manera. and he says by no Y means. vamos a explicar un poco a qué se refiere esto. It will explain what Paul means by no Ahora, means. para contestar esta pregunta en este pasaje, To answer the question in this passage, yo quiero sencillamente I just simply want to hablar de tres puntos. I want to speak on 3 points Del here. propósito de la ley, The purpose of the law, de lo que produce la ley en what nosotros the law produces in us, y hacia quién nos conduce la ley, and who does the law take us to? para hacerlo más sencillo. To make it more simple. Ahí estamos, ahí vamos a estar hoy. That's where we will be today. Y el título de hoy, And the title of today, para que se nos quede en la mente, so that it would stay in our minds, es Gracias por la gracia. thank you for grace. Y al comenzar este pasaje, And to begin this passage, en los primeros, del versículo 7 al 12, dice, verse 7 to 12, it says, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Eso se lo quiero poner. ¿Qué pasó? Ahí está. Tecnicolor hoy. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo primero que quiero que hablemos So the first thing I want to speak on es que hay un propósito para la ley. is that there's a purpose for the law. Por alguna razón Dios dio la ley. For a particular reason, God gave the law. Y según el pasaje, And according to the en el passage, versículo 7, in verse 7, nos dice que la ley it says that the law, revela el pecado. it reveals Y sin. esto es algo bueno. And this is good. No es nada negativo. There's nothing negative Revelar el pecado. to reveal sin. Necesitamos saber, conocer nuestro pecado. We need to know our sin. ¿A qué me refiero con que revela el pecado? What do I mean by it reveals sin? Se dice que la ley It says it's said that the law, es como un espejo it's like a mirror donde nos miramos. where we look at Usted ourselves. esta mañana se levantó y se miró al espejo. This morning you woke up and you looked yourself in the No mirror. creo que nadie aquí se levantó y no se miró al espejo I don't esta believe mañana. anyone got up and did not look at themselves in the mirror. Pero esto no puede ser. Y tan linda está y no se miró al espejo. Eso es natural entonces. ¿Viste? She's a Con humildad. natural born beauty. She didn't look at herself in the mirror. Espero que no sea. No, digo, espero que no sea. Hay gente que no se mira al espejo para no asustarse. Some people don't look at themselves in the mirror not to get Y scared. sobre todo, mujeres ocupan bastante tiempo mirándose al espejo. Especially women spend a lot of time in front of the mirror. Sí, bueno. Es natural. It's a natural thing. ¿Qué pasa cuando uno se mira al espejo? What happens when you look at yourself in the mirror? Uno se mira You see yourself, y enseguida empieza a tomar acciones para arreglar un poco eso. and immediately you take action on how to fix it. Lo primero quizás es lavarse, First thing you probably do a is ver wash si es un yourself espejismo o eso es así como está saliendo to see ahí. whether it's real or not. Y después empieza todo el resto del aseo, ¿verdad? And then the rest of your cleansing Y begins. por supuesto las damas empiezan a hacerse cosas ahí. And women begin to do all their little things on Bueno, their face. ahora en esta época algunos hombres también, espero que acá no haya, pero empiezan a buscar. Nowadays we see guys plucking things out and stuff. Pero vemos nuestros defectos But we see our defects o lo que sale ahí. or whatever is shown in the mirror. El espejo nos muestra The mirror shows us lo que somos, what we are, cómo nos vemos. how we look. ¿Verdad? Algunos no le hacen caso al espejo y se creen más lindos de lo que ven ahí. Some don't obey the mirror and they think they're more beautiful than what the mirror shows Entonces se them. mienten a sí mismos. They lie to themselves. Pero la realidad es But the reality que is el espejo solo nos muestra, that the mirror only shows pero us, no nos da solución. but it doesn't give us a solution. No se ha inventado un espejo que nos arregle. We need to invent a mirror that fixes us, O cámara fotográfica. or a camera. Algunos se toman fotografías Some take pictures y se ponen todo. Empiezan, and they begin to model in front of the camera. hermanos queridos, Beloved brothers, voy a hacer un paréntesis. I'm going to make a parenthesis here. Tengan cuidado las fotos que se sacan, Be careful how you take pictures, porque las ve todo el mundo because the whole world sees them, y revelan algo de ustedes. and it reveals something about you. Y a mí a veces me da pena And sometimes I feel sad ver alguna foto, to see some pictures, porque veo otra vez esa foto mucha necesidad. because I see through the picture a lot of necessity, a lot of need. Necesidad de que digan, ah, qué lindo que sos, o qué linda que The sos. need of being approved by other people to tell you that you look good. Entonces mandan la foto, So then they send the picture. la ve medio mundo, Half of the world sees it. usted no sabe quién la está mirando, You don't really know who's looking at the si picture. algún degenerado o algún... A pervert is looking at the picture, Y todavía usted está esperando a ver qué ponen ahí, and you're still waiting on what the las comments are going to be. contestaciones. The comments. Y se pone contento, ay, mira, me gusta qué lindo que soy. And then you get happy when you get a comment on how beautiful Y you se, look. y se sacan fotos. And you take pictures. Y a veces usted mira la foto, And sometimes you look at the ay, picture, qué feo que salí. and you look at yourself and you say, oh, how ugly I look. Pero no es la cámara, But it's not the camera. es usted que salió It's feo. you. Y la cámara no hace milagro. And the camera doesn't do Igual miracles. que el espejo. So then when you look at El the espejo picture, no arregla la situación. the mirror doesn't fix the Así fix como your nos face. muestra, así somos y tenemos que hacer algo para arreglar. Whenever we reflect in the mirror, that's what we are. La ley The law revela el
pecado. It reveals sin. La ley The law, nos dice, ese es tu pecado. the law says that's your sin. ¿Cuál es el ejemplo que pone Pablo? What is the example that Paul puts? La codicia. Wrongful desire. Cuando Pablo dice que conoció que la ley decía no codiciarás, When Paul said that it said you shall not la covet, ley le estaba mostrando que era codicioso. the law was showing him that he was a covetous man. Entonces uno de los propósitos de la ley es revelar el pecado en el ser So humano. one of the purposes of the law is to reveal sin within the Es un human being. espejo, It's a pero mirror, no soluciona el but problema. it doesn't bring solution to Nos it. muestra el pecado, It shows us sin. nos señala el It pecado. points out to your La sin. ley, The law, y cuando acá habla de la codicia, when it talks about covet, nos lleva a los 10 it mandamientos. takes us to the Ten Commandments. Cualquiera de los 10 mandamientos Any of the Ten que en este Commandments momento esté en su mente, that may be in your minds right now. ninguno de ellos es malo, None of them are es wrong. bueno. They're good. ¿Qué tienen de malo los 10 mandamientos? What's wrong with the Ten Nada. Commandments? Nothing. Son todos buenos, They're all good. pero nos revelan But they reveal lo errado que estamos nosotros. how wrong we are. ¿Por qué el primer mandamiento Why the first nos commandment habla de la idolatría? talks about No idolatry. tendrás dioses You ajenos. shall not have other Porque el gods. ser humano es idólatra. Because human beings are Y idolatrous. Israel iba a un lugar donde había idolatría And Israel would go to an idolatrous y place. salía de 400 años de un lugar lleno de They idolatría. came out after 400 years of a place full of Entonces idolatry. Dios se revela So then God reveals y himself. dice, hay un solo Dios, And he says there's only one un God. verdadero Only Dios, one true God. y no tendrás dioses ajenos And delante de you ti. shall not have other gods. ¿Qué está before you. haciendo la ley? What is the law saying? Diciendo ustedes son unos idólatras, dejen la The idolatría. law is telling them that they're En el caso de idolaters. la codicia lo mismo. In the case of coveting, Pablo it's the same dice, thing. conocí la codicia a través de la ley. Paul says, I knew how covetous, Entonces revela el pecado and then it reveals sin. y no solo revela el But pecado. not only does it reveal Fíjese sin, los versículos 5 al 9, but verses 5 to nos 9, da una descripción it gives us a description. que nos dice que despierta el pecado. It says that it awakens sin in us. ¿En qué sentido despierta el pecado? In what sense does the law awaken sin in us? Esto es sencillo en nuestra experiencia humana. This is simple in our human experience. Y los que tienen niños chicos me dirán que sí. And the ones who have a small child, Y nosotros nos vamos a acordar de cuando los nuestros eran chicos. the ones who have small children will say yes, Y todavía hoy. and even now. Pero dígale a un niño, But tell a kid, no toques eso. don't touch that. Ahí voy a ir a tocar. They go and they touch it. Despierta ese deseo It awakens a desire de experimentar to experiment lo que se le está negando. what they're being told not to do. ¿Cuántos niños, How many y a kids? nosotros también nos ha pasado, And we ourselves que se le dice no toque don't touch, y observa lo que va y toca? and we go and touch. Eso está en nosotros. It's in us. Pero al conocer la ley, But to know, have knowledge que of nos the law, dice no lo haga, that the law says don't do lo it, despierta. it awakens Y it. nos hace estar frente a una tentación. And it confronts us in a temptation. Normalmente, Normally, a los niños se les dice no metan los dedos en los enchufes, ¿verdad? we tell children not to put their fingers in the outlet. Acá todavía es más seguro, pero en nuestros países, But in our countries, it's y more en dangerous. Uruguay es 220, en Perú es 220, cada patada. The electrical power in our countries is higher than here. Yo le tengo miedo a la electricidad, I'm afraid of porque yo electricity me llevé cada patada. because I was shocked by electricity so many times. De esas que quedas así como diciendo, ¿qué pasó? ¿En serio? Those electrical shocks that leave you thinking, what happened? Para mejor las conexiones en mi casa no las hacía alguien que sabía mucho. The connections in my home were done by not an electrician. A veces iba a agarrar una lámpara y quedaba así prendido. Sometimes I would grab hold of the Yo, lamp and I ¿por would qué no me get shocked. avisaron? Yo me acuerdo, recién convertido, se le decía a los niños, no metan nada en el enchufe en la iglesia. Church, when I first converted, they would tell children not to put anything in the Y un outlet. día estábamos en el lobby de la iglesia, no acá, en una iglesia que yo iba. One time we were at this church that I used to go to, Y de repente decimos, ¡pa! so then I heard this sound, Y miramos y era uno de los niños metiendo un clavo en el enchufe. and it was one of the children ¿Sabe putting cuántas a veces se le había dicho no? nail in the outlet. Ahí fue a experimentar. They were told no, and they went and did it anyways. La ley, en ese sentido, The law, in that sense, despierta el pecado. it awakens No sin. solo lo despierta. Not only does it El awaken it, versículo 13 verse 13, nos dice que aumenta el pecado. it says that sin abounds. Compare esto con Primera de Corintios, por favor. Compare this with 1 Corinthians. Vaya conmigo a Primera de Corintios, 1 Corinthians, capítulo 15, chapter 15, el versículo 56.
verse 56, nos dice algo muy parecido it says something very close to y this. afirma lo que estamos diciendo. That it affirms what we're saying Ya here. que el aguijón de la muerte es el pecado The sting of death is sin, y el poder del pecado and the power of sin es la ley. is the law. Es decir, It's to que say, no se está hablando acá mal de la they're ley, not talking bad about the se está law, hablando mal del pecado. they're talking bad about El sin. pecado utiliza The sin uses nuestras debilidades. our Y frailties. otra cosa que quiero que vayan entendiendo, And another thing I want you to understand, Pablo habla del pecado como una persona ahora. Paul speaks about sin as El a pecado empieza a personified sin. intervenir Paul talks about sin as a y que person, utiliza and it uses la ley. the law. ¿Y qué te dice? And what does the law El say? pecado se presenta The sin presents itself, y hace como la serpiente en el Edén. and it does as a serpent in Eden. Con que Dios te dijo. Oh, what God said. Entonces viene el pecado So personificado then sin personified comes up to you. y te dice, no codiciarás. You shall not covet. Y It usted says. leyó los 10 mandamientos. And you've read the Ten No Commandments. codiciarás la mujer ajena. You shall not covet the woman of another man. No codiciarás la vaca ajena. You shall not covet the cow of somebody, No your codiciar. neighbor. Don't covet. Entonces Satanás te dice, con que Dios te dijo. So then Satan comes and says to you, well, that's what God said. Entonces pasa la mujer ajena. So then the woman from another man walks by, Y vos, ¿y qué tiene de malo? and you say to yourself, well, there's nothing wrong with Dios la that. bendiga, hermano, Dios la bendiga. May God bless you. May God bless you, Y sister. andas mirando a la mujer You're looking at ajena. her, Estás and you're looking at codiciando a la mujer ajena. You're coveting after a woman that's not. O that's peor not you. todavía, And even worse, tu hermano viene a mostrarte los zapatos nuevos. your brother comes and shows you the new shoes he Y bought. nace algo negativo en la envidia y la codicia. And covetousness is born inside of you. Y vos de la boca para afuera decís, ¡ay, qué bien! Que Dios, qué lindo! Dios te bendiga. From your mouth, you start saying, oh, how Pero nice. por dentro May estás God bless you. diciendo, ¡ah, cómo los quiero yo! But inside of you, you're probably thinking, I want those shoes. ¿Por qué no me lo habrán regalado a mí en vez de a este? Why didn't I get those shoes instead Yo of soy him? más bueno que este. I'm better than he Yo soy is. más santo. ¿Por qué a mí no? I'm more holier than he is. Aumenta. It abounds. Aumenta el mal deseo. It grows, the El bad pecado. desire, the sin. Pablo nos da un ejemplo específico en la codicia, Paul gives us a specific example on pero tiene covetousness, que ver con toda clase de pecado. and it has to do with all kinds of sins. La ley no es pecado. The law is not sin. Otro ejemplo que no está aquí en Romano, Another example that's not here in Romans, primera de Timoteo 1, 1 Timothy 1, 9 al 10, 9 to 10. nos dice, It says, conociendo esto, knowing this, que la ley that the law no fue dada para el justo, was not given to the just, sino para los transgresores but to the sinners y desobedientes, and the disobedient, para los impíos y pecadores, to the ones who are sinners, para los irreverentes to the ones who have no y reverence profanos, and profane, para los parricidas y matricidas, to the sinners, para los homicidas, to the ones who kill, para los fornicarios, to the fornicators, para los sodomitas, to the sodomites, para los secuestradores, to the ones who steal people, para los mentirosos y pérjuros, to the liars and the ones that steal, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. and to all those who oppose the doctrine of God. Entonces, otro aspecto favorable de la ley So another favorable aspect of the es law, que limita el pecado. that it limits the sin. La ley The law no solo señala el not pecado, only does it point out sin, sino que fue dada but it was also para given limitar el pecado. to limit sin. Hay gente que dice, ¿cómo Dios va a decir en la ley, People think, oh, how can God say in the law, no matarás? thou shalt not kill? Pero también nos dice ojo por ojo y diente por diente. But then he says, eye for an eye and tooth for a tooth. Porque tenemos que entender Because we have to que understand la revelación de Dios that the revelation of es God, progresiva. it's a progressive Y cuando revelation. Dios dijo, And when God said, ojo por ojo, diente por diente, eye for an eye and tooth for a tooth, en in aquella época, that time, el matar a otra persona era moneda corriente. to kill somebody else was something common. A mí me mataba a un pariente de alguien y yo le mataba a 10 parientes. Somebody will come and kill a relative of mine and I will go kill 10 of Era la them. forma humana de hacer justicia. It was a human way of making justice. Entonces en aquella So época, in those times, Dios le puso límites. God put limits. No solo cuidó la vida, Not only did he take care of sino que life, dijo, ojo por ojo, diente por diente. Hasta ahí vamos a ir. he said only eye for an eye. That's Llegamos where al we stop. Nuevo So Testamento then we come to the New y, Testament, y Jesús and Jesus, no dijo maten. he didn't say kill. Dios siguió apoyando el mandamiento, God was still backing up his pero commandments, le agregó el espíritu de la ley. but he put the spirit of the ¿Y law. qué dice ahora? And what does it say now? Cualquiera que piense mal de su hermano ya es un asesino. Whoever thinks bad of his brother,
has already Y killed cualquiera que in your habla heart. mal de su And hermano whoever speaks wrong of the ya está brother condenado. is already condemned. Es decir, que ni se les ocurra de aquello ojo por ojo y So diente por diente. don't even bother with tooth for a tooth and an eye for an eye. Este es el espíritu de la ley. This is the spirit of the law. Entonces la ley So then the law, le pone límites al pecado it puts limits to sin para que el ser humano no abuse so that humans don't abuse y empiece a caminar conforme al plan de Dios. and may begin to walk according to the plan of Pero lo God. más importante, But the most important, el versículo 12 dice, verse 12 de says manera que la ley, that the law la verdad es santa is holy, y el mandamiento santo, And the commandment justo y bueno. is holy, righteous, and good. Entonces, ¿qué es la ley? So then what is the ¿O law? qué hace la ley? Or what does the law La ley do? revela el carácter de Dios. The law reveals the character La of ley God. es santa The law is holy porque el que lo dio es because the santo. one who gave it is holy. La ley está revelando The law is revealing no solo al pueblo de Israel, not only to the Jewish que people salía de 400 años de that came esclavitud, out of 400 years of slavery, sino al mundo entero a través de la ley, but to the whole world through the law, que el único Dios the verdadero only true God no es un Dios de is limitaciones, not a God of limitations, no es un Dios parecido al ser humano, not a God that looks like human ni beings, siquiera un Dios que se parece a otros dioses inventados. not a God that looks like other gods that are Este invented. Dios es distinto porque es único This God is different because He's y unique este Dios es santo. and He's holy. Este Dios por sobre todas las cosas, Over all things, this Es God santo. is holy. por eso la ley revela That is why the law el reveals carácter de the Dios. character of God. Cuando Dios dice no codiciará, When the law says do not se está covet, revelando el carácter de the Dios. character of God is being Dios no revealed. tiene necesidad de nada, God doesn't need no anything. codicia He nada, doesn't covet porque Él anything es Dios. because He's God. Él no tiene necesidad de lo creado. He doesn't have necessity of what He Él es un created. Dios He's a santo, holy God, todopoderoso, all powerful, soberano sovereign, y creador de todas las and cosas. creator of all things. Cuando Dios dice no matará, When God says thou está shalt not revelando kill, un Dios God is revealing que no Himself hace las cosas porque se le that He ocurre, doesn't do things just because He thought of que them. no quita la vida cuando se le da la gana o porque se le ocurrió esa He semana. doesn't take people's life away just Es because un He Dios wants que to. cuida la vida. He's a God that takes Y lo care of creado. life in what He Por eso created. cuando un cristiano So that when a Christian se enfrenta a is situaciones, confronted in o la situations, iglesia se enfrenta a or the situaciones church is confronted in como las que hoy situations nos enfrentamos, as the ones we confront today, como las que hoy se hacen ley en los países, as the ones that are being made law in como por countries, ejemplo el aborto, as such as the abortion, la iglesia del Señor the church of God tiene que decir la realidad. has to tell the reality. La Biblia dice, The Bible says, no lo que yo pienso, not what I la think. Biblia dice The Bible que says esa vida pertenece a that Él, that life belongs que to Él es Him, el creador y el sustentador de la that He's the vida. creator, sustainer Y of por lo life. tanto el único, So then He's the el only único one, the only que one puede decidir that can sobre la decide vida de un ser humano about a life of a human es el being creador. is the Y creator, su nombre es and His Jesucristo. name is Jesus Christ. Es el único. It's the La only iglesia one. tiene que estar firme The church has to be firm en lo que la palabra dice. in what the Word says. Y por último, And last, la ley es tan buena the law is so good que Jesús la cumplió. that Jesus fulfilled En it. Mateo 5:17, In Matthew 15:17, Jesús aclaró un punto importante. Jesus cleared up an important Y point. dijo, about it. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He said, I don't think that I came to abolish the No law. he venido para abrogar, I haven't come to abolish it, sino para cumplir. but to fulfill it. Entonces Jesús So then Jesus también habló bien de la ley also spoke well of the y law, cumplió la and ley. He fulfilled the law. Ahora, cuando hablamos de la ley, So then when we speak of the hay law, algo que quizás debemos aprender o recordar. there's something that we need to remember. La ley se divide en dos The partes. law is divided into two. Una parte de la ley One part of the law es la ley moral. is the moral law. La otra ley The other part es la que se llama, is the one that's called, y se me fue ahora. La tenía casi un segundo y ahora se me fue. Usted me tiene que dar un segundo, pues yo no quiero pasar de esto. La ley ritual. the ritual law. La ley ritual The ritual es law toda esa parte de la ley is that whole part of the que law nos explica Levítico y todos esos libros that the book of Leviticus explains to us, en cuanto a cómo acercarse a Dios a And través del how- sacrificio, and how to approach God and through the sacrifices, todos esos ritos que había que hacer, all those rituals that you needed to do in that book. no solo el que presentaba, sino los sacerdotes, Not only the one who presented the offering, but the priests themselves. un montón de ritos para intentar
a whole acercarse a Dios a whole bunch of rituals to try to y be que close to God, cubriera ese pecado. and that it would cover that Pero sin. la ley moral But the moral law, es la que hasta el día de hoy tiene vigencia it is the one that's still good today, y no ha cambiado. and it hasn't changed. Nosotros hoy no matamos animales Today we don't kill animals porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. because the perfect sacrifice was No hay más done. nada que agregar. Nothing to add to Pero it. sin embargo la ley But moral in spite of that, the sigue tan law, vigente hoy the moral law is still que la enseñó good today, Jesús that the Jesus taught y it, los apóstoles la expandieron. and the apostles expounded Y es it, la base de nuestra doctrina. and it's the foundation of our doctrine. Hoy seguimos pensando Today we keep on que no believing debemos codiciar. that we shouldn't covet. Hoy también creemos Today we still que believe no debemos mentir. that we shouldn't lie. Hoy también creemos Today we still que believe no debemos that adulterar. we shouldn't commit adultery. Hoy creemos toda esa ley moral. We believe all the whole Y sigue complete law, vigente hoy. and it's still good. Jesús la afirmó Jesus y affirmed debe it, ser parte de la and iglesia. it should be part of the church. La ley es buena. The law is La good. ley no es mala. The law is not La bad. ley es The buena law is good porque proviene de Dios because it comes from para God el pueblo de Dios, to the people of para que God, vivamos de una manera so that we live in such a en que way mostremos that we would show como hijos de as Dios sons of God al único y verdadero Dios the only true living que es God, santo. that He's holy, La ley es santa, The law is pura y buena. pure, Y and ese es good. el primer punto que pone Pablo. And that is the first point that Paul En este imposes pasaje. here in this passage. Pero ahora hay otro punto But now there's another que point. quizás es el más difícil de entender Perhaps it might be the most difficult to understand. y está en los versículos 13 al 23. Verses 13 to 23. Ahora, usted tiene normalmente una versión, yo lo voy a leer en otra que lo hace un poquito más fácil, I'm just going to read another simpler version just to understand Si what usted Paul me writes, permite. if you can allow me, para intentar entender esto. to try to understand this. ¿Acá? Ahí está. Yo la voy a leer en la nueva traducción viviente para que se nos haga un poquito esto de trabalengua más claro. He will read it with the New Living Translation, but in English is here on the board. Realmente, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso me demuestra que estoy de acuerdo con la ley buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Yo no sé si alguien se reconoce con esto. I don't know if you can compare yourself with this. Yo no sé si alguien puede decir, bueno, a mí me pasa eso. I don't know if anybody here can say, well, that Yo happens to conozco me. la palabra, I know the word. pero a veces quiero cumplir la palabra y tengo una guerra dentro de mí. Sometimes I want to do the word, but there's a battle within me. Y lo que quiero hablarle ahora es justamente de eso, And what I want to speak to you about today is exactly that. de lo que produce la ley. What the law Es produces. decir, nosotros nos miramos en la palabra So that we see ourselves in the word. y es un espejo, It's a mirror, pero no nos arregla. but it doesn't fix La us. ley no nos arregla. The law doesn't La fix ley us. te dice que está feo, The law says you're ugly. hace algo rápido porque está feo. Do something fast because it's not looking well. Menos nuestra hermana que sale linda igual, los demás nos miramos y estamos feos. But you need to look at yourself, and then you know it's bad. Y nadie lo dice, And no one says it, pero el espejo te lo dice. but the mirror says it to you. Está fea hoy, You're ugly today. está feo. You're ugly today. Entonces nos pone en esa posición. ¿Y qué hago? So then we're under that position, and what do we do? La about ley it? nos dice, tenés que arreglar esto, The law says you need to fix it. tenés que arreglar la codicia, You need to fix tenés covetousness. que arreglar un poco lo de la mentira, You need to fix your lying. tenés que arreglar otros asuntos. You need to fix other aspects. Entonces, ¿qué produce en nosotros? So what does it produce in us? Una guerra, decía al final. A battle within us. Hay una batalla interior There's a inner battle que si usted ha conocido a
a Jesucristo that if you have come to know Christ como su Señor y Salvador, as your Lord and la Savior, ley le está provocando una realidad en su experiencia de vida. the law is provoking a reality within you, Una realidad que es un conflicto a interno. reality that it's an inner conflict. Usted quiere hacer lo bueno You want to do what's good porque conoce la palabra, because you know the Word, pero dígame si no es una but realidad tell me if it's not reality que muchas veces se encuentra haciendo lo malo. that you find yourself doing the wrong. Hoy mismo, Today, antes de venir a la iglesia, before coming to church, quizás a alguno acá le pasó, perhaps it happened to any of no you solo here, a mí, not only to me, que usted sabe lo que es bueno y lo quiere hacer, that you know what's good and you want pero to se do it, encuentra haciendo lo but malo. you find yourself doing Hay the una wrong. batalla. There's a Y battle. usted dirá, ¿por qué es esta And you batalla? might think to yourself, why is there a battle? Porque el versículo 23 Because verse 23 ya nos va a decir will tell us que hay una ley que es la ley del pecado. that there's a law of sin. ¿Qué quiere decir con la ley del What pecado? does it mean to say that it's a law of sin? Que el pecado produce algo en nosotros. That the law produces something in us. Ahora quiero explicar un poquito más. And I want to explain a little bit more. ¿Por qué sucede esto? Why does this happen? ¿Cuántos aquí aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador? How many of you have Jesus Christ as No, voy Lord a and tener que hacer un Savior? llamado porque hay varios que no levantan la mano. If you don't raise your hand, I'll make a call. Al final lo vamos a hacer, pero en ese momento, ¿qué sucede? What happens in that moment? Dice la palabra, The word y esto says, se cumple and this fulfills cuando lo itself. hacemos de verdad, de when corazón, we do it, when we really mean it, que Padre, Hijo y Espíritu Santo the Father, Son, and Holy Spirit vienen a vivir aquí con nosotros. come to dwell in you. El Espíritu Santo, That the Holy Spirit, ¿quién dije que venía? who did I say comes? Espíritu, What Spirit? ¿cómo se le llama? What's the name of the Spirit? Santo. Santo. Holy. Santo. Holy. Es el Espíritu Santo de Dios. It is the Holy Spirit of God. Es un Espíritu Santo. It's a Holy Spirit. No es cualquier espíritu. It's not any type of Es el spirit. Espíritu Santo It is the Holy Spirit que por esos misterios que nunca vamos a resolver aquí en la tierra, that by means of that great mystery that we'll never be able to understand here on sino que earth, lo aceptamos por gracia. but we accept it by grace, El creador de todas las the cosas Creator of all things decide hacer de nosotros un templo. decides to come and make us a temple. Y usted mira el templo And you look at your temple y dice, ¿cómo Dios va a venir a vivir acá? and you think to yourself, how can God come and live with Esa es la me? realidad, ¿no? That is the Nos reality. miramos al espejo We look at ourselves in the y mirror vemos todos nuestros defectos. and we see all our Pero defects, but God, Y esto es serio. and this is Y serious. yo espero que lo mastique mientras lo hablamos. And I pray that you chew on Porque this, estas verdades tienen que transformar constantemente nuestra because vida. these truths have to change our lives. No es constantly. cualquiera que está viviendo It's acá. not just anyone that's Es el living in us. Espíritu Santo It is the Holy Spirit que ha decidido that has decided venir a nuestras vidas, to come into our lives, morar aquí, to live in us. y ahora está aquí, And now He's y here, está obrando en nuestras and vidas, He's working in our y quiere lives, lo mejor para mí. and He wants what's best Y for para us vos. and for you. Pero entienda esto, But understand this, lo santo what's holy viene a lo imperfecto, comes to the a lo imperfect, impuro, to the a lo que impure, está luchando, to the one that's a lo que in tiene una battle, naturaleza, que tiene una ley. that has a nature and it has a law. Y mi naturaleza And humana my human tiene una nature ley que produce malo. has a law that produces La the carne wrong. produce muerte. The flesh produces Pero en un death. momento But in a moment, en que Jesús tuvo misericordia de and mí, when Jesus had mercy of me, acepto a I Jesucristo accept Christ, y lo divino viene a lo humano. and the divine comes to the Esto es human. tremendo. That is great. Y ahí comienza una lucha, And that's when the battle begins. porque empieza a transformar mi ser, Because it begins to transform my being. pero acá vive otro But another one lives in que here dice, no, yo no quiero nada santo. that says, I don't want anything Yo holy. quiero seguir en lo I mismo. want to go on with my Yo life. traigo conmigo esto, yo lo tengo que I hacer. have this within me and I have to do Es it. la ley del It's the pecado law of sin que se encuentra, that is found, por supuesto, con algo superior, obviously, by something por el superior, Espíritu Santo, by the Holy Spirit, y que empieza a orar. and begins to work. Esto es tremendo. This is Esto es great. algo que cuando estemos allá lo vamos a entender This completamente. is something that when we're in heaven we'll be able to understand. Pero es una completely. realidad. But it's a reality. Empieza una batalla. A battle begins. Algunos comentaristas dicen que es una guerra civil dentro de nosotros. Some commentators say that it's a civil war Y within es la us. batalla más importante de tu vida. And it's the greatest battle of your life. Y más vale que le hagas caso al Espíritu Santo. And it'd be better for you to obey the Holy Spirit. Muchas veces me han venido a decir, Many times I have heard, estoy mal,
I'm not well. Estoy haciendo esto y lo otro. I'm doing this and that. Y cada vez que lo hago me siento mal. And every time I do it, I feel bad. Me siento con dolor. I feel with pain. Pero lo hago. But I do it. ¿Y saben qué? And you know what? Mi respuesta es, My answer is this. gracias a Dios Thanks to God que te sentís mal. that you feel wrong. Porque ese es el Espíritu Santo. Because that's the Holy Spirit. Mientras te sientas mal, Meanwhile, you feel bad about hay it. chance. There's still chance. Todavía está el Espíritu Santo ahí The peleando. Holy Spirit still making you El problema es wrong. cuando ya no te sientas más mal. The problem is when you don't Y feel tu wrong conciencia esté cauterizada. and your conscience is being burned. Y las propias excusas que inventaste para tapar ese pecado, And your own excuses that you had to cover your sin, ahora pasan a ser una verdad en tu vida. they become a reality in your life. Pero la realidad es But the reality que hay is una batalla interna. that there's an inner battle. Y with Pablo us. nos dice, es verdad, And Paul says it's true. hay una batalla. There's a battle. Y no solo eso, And not just la that. ley está peleando, la ley del pecado está The peleando. law of sin is making battle. Y eso está en nosotros. And that is within us. Santiago 1 The book of James nos chapter trae bastante luz al respecto. 1 brings us a lot of light to this. Y nos dice en el versículo 13 And it says in verse 13 al 15, to 15, dice así, it says, cuando alguno es tentado, let no one say when ¿alguno he le is ha pasado tempted. eso? Let no one say when he is tempted. ¿Sabe por qué usted y yo somos tentados? You know why you and I are tempted? Porque la tentación es linda, Because temptation is good, si no dejaría de ser tentación. or else it would not be No sé si temptation. te confundí con eso. I don't know if I confused you with that. Pero la tentación viene por algo que a la carne le gusta. Temptation comes because of the desires of the flesh. Si a mí no me gusta, si a mí no me gusta, por ejemplo, If I don't like, for example, comer pelo de gato, to eat cat hair, a mí no me va a hacer nada que me traigan un plato de pelo gato. it's not going to produce, Perdón, me va a producir asco que me traigan un pelo gato. it'll produce disgusting. Pero si me gusta el pelo de gato, cat hair. Cuando me traigan un plato de pelo gato, digo, ah, qué rico But es. if I get a plate of cat hair, I'll be Tráiganme like, if I ketchup, like que no it, I'll quiero be nada de like, comerme el pelo de gato. let me eat this cat hair. Cuando somos tentados, When we are tempted, es a través de algo que le gusta a la carne. it is through something that the flesh appeals to. Pero dice Santiago, But James says, cuando alguno es tentado, when somebody is tempted, no digas, don't say, decirle al lado, no digas, tell the person next to you, don't no say, digas don't say que es tentado de parte de Dios. that you are being tempted by God. Porque Dios, Because God, esto es un principio, Dios no puede ser tentado por el mal. this is a principle, because God cannot be tempted by evil, Ni Él tienta a nadie. nor does he tempt anyone. Así que acá vamos a tirar por abajo algunas excusas. So we were throwing down our excuses, Sino que cada uno es tentado, but every one of us is tempted. cada uno es tentado Every one of us is tempted cuando de su propia concupiscencia from when within you es atraído, is lured, mira el proceso, atraído, lured, seducido, enticed. entonces So then, la concupiscencia, sin, the desire of sin, después que ha concebido como si fuera un parto, after it has conceived, da a luz que gives birth el pecado. to sin. Y el pecado, And sin, siendo consumado, when it is fully grown, que da a luz what does it bring la forth? muerte. Death. Parecido a Pablo, ¿verdad? Kind of same as Paul, Que right? la paga del pecado es muerte. That the wages Ahora of sin is fíjese death. So que now, Santiago nos dice cosas importantes. James says very important Una, things. que somos todos tentados. That we are all tempted. No lo podemos evitar. We cannot Jesús fue avoid it. tentado. Jesus was ¿Es la tempted. tentación mala? Is temptation bad? No. No. Es parte de nuestra experiencia. It's part of our own experience. Ahora Santiago dice, voy a aclararles algo. So that James clears up this point. Yo les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Cuando sos tentado, When you are being no le tempted, eches la culpa a Dios. don't blame God. Dios no tienta a nadie. God doesn't tempt anyone. ¿Por qué? Why? Sencillo. Because Porque Dios no puede ser tentado por el mal. God cannot be tempted by evil. Él no tienta a He nadie. doesn't tempt Y anyone. porque la tentación And because temptation tiene como fin has the goal hacerte pecar. to make you sin. Y Dios nunca va a hacer nada para hacerte pecar. And God will never do anything to make you sin. Así que la culpa no es de Dios. So then it's not God's fault. Santiago dice So algo. then James says something. ¿Por qué somos tentados? Why are we tempted? Porque hay algo en nosotros. Because there's something in us. Nuestra propia concupiscencia, dice Our Santiago. own sinful desires. ¿Qué concupiscencia? What is sinful desires? Nuestros propios deseos Our own desires. pecaminosos. Sinful desires. Somos tentados We are tempted
en nuestros propios deseos pecaminosos. within our own sinful desires. Por eso puse el ejemplo. That is why I put the Es example. decir, aquello que le gusta a nuestra carne, a nuestra ley del So pecado, whatever we like according to the law of sin within a us, nuestra naturaleza pecaminosa, our sinful nature, por ahí somos tentados. that is where we get tempted from. ¿Y qué sucede cuando accedemos a la tentación? What happens when we give room for that temptation? Ahí es cuando es pecado. That is when it becomes Ahí sin. es cuando es pecado. That is when it's sin. Jesús fue tentado, pero no pecó. Jesus was tempted, but he didn't sin. Él se paró en la palabra y dijo, no, la Biblia dice. He stood on top of the word. And Por eso said, muchas the Bible veces says, that's why many Nos times encontramos con cristianos we find with ourselves with que Christians están luchando, that are battling luchando con el mismo pecado. with the same sin. ¿Por qué razón? Why? Porque esa persona Because that person está intentando triunfar o vencer is trying to conquer that sin a través del yo pienso, through the I think, o a mí me parece. or this is what I Jesús no believe. dijo yo pienso. Jesus didn't say this Jesús is no what I dijo a mí me believe. parece. Jesus didn't say this is Jesús what le I habló a think. Satanás Jesus spoke to y le Satan dijo la palabra dice. and he says the word Y says, por eso no lo voy a hacer. and that is why I'm not Y going por to do eso it. venció. And that is why he conquered. Entonces la tentación So the temptation que produce, nos quiere llevar al that pecado. wants to take us to sin, Uno, no viene de Dios, first, it doesn't come from y God, dos, and second, es a través de nuestra concupiscencia. it's through our own ¿Y sinful por qué desire. afirmé eso y recalqué eso? And why am I affirming this? Porque hay otra persona a quien le hacemos la culpa. Because there's another person who we blame. Y normalmente se la echamos. And normally we blame this person. No, no es la suegra, no te enojes. No, It's not no. your mother-in-law. Hay otro. There's another one. Que cuando hacemos algo, That when we do something wrong, y ahí nomás lo reprendemos. and we rebuke this person, El diablo reprende. we rebuke the devil. Me hizo caer. The devil made me fall. Esa es fácil. And that's an Me easy. saco toda culpa I take all blame away y from todavía se la ha hecho uno que ya está condenado. me. And I'm blaming the one who's been condemned. Total, se va a morir igual, le echamos más culpa. We blame La him culpa because del he's gonna die. diablo. We say it's the devil's fault. Santiago ni lo nombra al diablo. James doesn't even name. Porque hay gente que name the dice, devil. Because there's people who say, estaba escuchando a un pastor que contaba un testimonio I was listening to a pastor tell of a y que fue a testimony, predicar a un lugar and he went to preach somewhere, y que una señora, terminado el servicio, que una señora dice, pastor, quiero que ore por mí. and a lady came up and said, I wanted you to pray for Y me. dice, sí, hermana, ¿cómo no? ¿Por qué quiere Yes, que ore? sister, I'll pray for you. What Y do you want to pray que about? estoy acosada por los demonios. I'm being accused. I'm being seduced by demons. Mire, tengo un demonio de celo, I have a demon of jealousy. tengo un demonio de ira, I have a demon of anger. tengo un demonio de contienda, I have a demon of just fighting with tengo un people. demonio de gritería. I have a demon of yelling out loud. Y el pastor dice, usted me está tratando de decir So the pastor said, you're trying to tell me que usted actúa de esa manera porque está endemoniada. that you act in such a way because you're demon possessed? Estoy llena de esos demonios. The woman says, I'm full of those Y el demons. pastor le dice, qué extraño, hermano. And the pastor said, that's very strange. Porque a mí me pasa lo mismo, pero no estoy endemoniado. Because the same things happen to me, but I'm not ¿Qué le demon quiso possessed. decir el pastor? So then what did the pastor Que esos no mean? son demonios. That those are not Que demons. esa es mi concupiscencia. That it is my sinful desire. Yo no tengo el carácter podrido por un demonio. I don't have my character that's rotten because of a demon. Quizás en los genes haya algo de eso, Maybe you have some of it in your pero en genes. la cruz hay suficiente But at the cross, it's sufficient that para it's sufficient trabajar el Espíritu Santo en mi so that the carácter Holy Spirit will work in my y character empezar a mostrar el carácter de and to Cristo. begin to show the character of Yo Christ. puedo estar toda la vida I can be all my life llorando, arrodillándome, crying and going on my knees, gastando los pocos papeles que tenemos en la iglesia, wasting our Kleenex boxes de las lágrimas, from tears, reprendiendo el demonio de enojo. rebuking the demon of anger. Y usted va a estar con 40, 50, 60, 70 And you años will have from 40 to 70 y years. todavía va a estar reprendiendo el And you demonio will de still enojo. be rebuking the demon of ¿Sabes anger. por qué? You know why? Porque no existe. Because it doesn't Porque eso exist. está acá. Because it's inside Eso of you. lo podemos vencer a través del Espíritu Santo. We can defeat it through the Holy Spirit. Y ahora cuando llegue al final voy a hablar de And esto. when I get to the end, I'm going to speak Se about trata de Cristo, no de this. It's mí. about Christ, not Mi me. parte está en dejarme vencer The part in me is por el Espíritu Santo. to let myself be Y conquered como by the hablamos Holy y Spirit. como hablamos el domingo pasado, And as we spoke last Sunday, por ser un esclavo de la obediencia a la palabra de Dios. because I'm a slave of obedience. Y yo sé, pues lo voy a aclarar porque esto está filmado y todavía después viene y me lo dicen.
This is being filmed, recorded, and people come to O no us. me lo dicen, pero se lo comentan a otro y yo me entero. But they don't say it, and they comment to other people. but I Ah, find pero out usted no it. cree en los demonios. Oh, but you don't believe in demons? Claro que creo en Sure, I demonios. do. Todos los días peleamos con demonios. Every day we battle against Que nos demons. quieren dañar, que nos hacen la guerra. Want to hurt us and make battle against us. Esa es la obra de Satanás y sus ángeles caídos. That is the work of Satan and his En fallen contra de la angels. obra de Dios. And against the work Creo of en los God. demonios. I believe in demons. Son reales. They're real. Eso es más, el mundo espiritual es más real que nuestro mundo. The spiritual world is more real Pero than our también world. creo But I also en lo que believe dice la palabra de in what Dios. the Word of God Que says. Jesús exhibió los demonios y los venció en la cruz del That Jesus Calvario. conquered all the demons and He defeated on the Y cross. si yo soy hijo de Dios, And if I'm a son of God, mi trabajo my work, es obedecer su my palabra. job is to obey the Y Word. cuando Satanás me viene a atacar, And when Satan comes to yo sé que attack me, tengo que hacer algo. I know that I have to do something. Tengo que resistir al I diablo. have to resist the devil. Tengo que obedecer a su I palabra. have to obey the Word. Y yo sé que el resultado And I know that the result es que is Satanás sale corriendo. that Satan will Él run va a away. huir de He nosotros. will flee from Que hay us. una batalla espiritual. There is a spiritual Claro battle. que la hay. Of course there Pero is. entienda, iglesia, algo. But understand this, church. No vamos a vencer We will not conquer en las áreas que debemos vencer in the areas that we need to hasta conquer que no creamos, hasta que no entendamos until we understand que hay una batalla interior that there's an inner battle que es producida that is produced por el choque entre el Espíritu Santo by the crash of the Holy que Spirit. que nos está regenerando That is, He's regenerating y esta us. naturaleza adámica que no quiere darse por vencido And the sinful nature that does not want y to que give va a up. ser totalmente vencida And it'll be totally finished with cuando el Señor nos venga a when the buscar. Lord comes back for us. Amen. ¿Estamos entendiendo Are we understanding lo que this? Pablo nos está intentando decir? What Paul's trying to teach O us, mejor aún lo que el Espíritu está tratando de hacernos entender. or perhaps what the Holy Spirit is helping us to understand. Yo sé que en algunas mentes hay algunos pensamientos. I know that in some minds you might have some Ah, questions. porque no sabe lo que yo estoy pasando. Perhaps the pastor doesn't know what I'm going through. Ah, pero no, o no sabe lo que yo tengo que vivir en mi casa. Oh, the pastor doesn't know what I have to live with at home. Yo no sé, pero el Señor sabe. I don't know, but the Lord Y la does. palabra es para todos. And the word is for all. Pero falta algo todavía. But there's something else still. Pablo nos ha comentado de su experiencia. Paul has spoken to us about his experience. Pero falta algo más. But there's one more thing. Pablo utiliza dos versículos que son importantes. Paul uses two verses that are very important. Dice el versículo 24. Verse 24 says, Miserable de mí, Wretched man that I am, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? who will deliver me from this body of death? Gracias doy a Dios Thanks be to God, por Jesucristo, Señor nuestro. through Jesus Christ our Lord. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, So that I myself serve the law of God mas with my con la mind, carne a la ley del pecado. but with my flesh I serve the law of Entonces sin. la ley So then es the law buena, is good. la ley The law, nos muestra, nos señala el pecado, it shows us sin, limita el pecado. it limits sin. La ley nos produce en nosotros una batalla The interna, law produces an inner battle within pero algo us. más importante But todavía, something more important, la ley the law nos lleva a Jesucristo. takes us to Jesus Christ. El versículo 24 Verse 24, nos sigue diciendo que hay una guerra. it says that there's a battle. ¿Y cuál es la expresión final de Pablo? What is the final expression of Cuando Paul? ya no habla más de esa guerra interna. When he doesn't speak more of the inner Miserable battle. de mí, And he says, wretched man, miserable de mí. wretched man, ¿Quién me librará? who will deliver me? Hay algo que está sucediendo. There's something happening here. Si me siento miserable. When I feel miserable, Miserable significa desventurado. it means not to have any fortune. Un hombre miserable está en una condición de desventuranza. A wretched man is not a blessed ¿Y man. qué nos muestra Pablo? And what does Paul show Que us? llegó un punto en su vida That there's a point in Paul's life que ya no podía más. that he couldn't go any En longer. esta lucha interna, In this inner battle, lo único que puede expresar Pablo, the only thing that Paul can express, miserable de mí. wretched man, ¿Quién me librará? who will deliver me? Ahora, antes de seguir, And before going on, quiero decirte I algo. want to tell you something. De una manera o de otra, One way or another, Dios nos hace pasar por esta experiencia. God makes us go through this En experience. cada uno diferente, And every one of us is different. distintas circunstancias, Different en circumstances, distintas épocas de tu vida. different times in your life. Pero llega un punto But there will be a en point que Dios permite and where God allows, que lleguemos a esa when situación we come to that en que situation, digamos no puedo más. and when we say
Miserable de I mí. cannot go any longer. I'm a ¿Quién wretched me man. podrá librar? Who can deliver me? Porque esta es la situación que todo ser humano, Because this is a situation that todo every human nacido de being, nuevo, every born again tiene que reconocer. person has to recognize. No puedo. I cannot do No this. puedo. I can't do this. He intentado, I've tried, pero no puedo. but I can't. Miserable de mí. Wretched man. Y Pablo dice, Paul says, ¿quién me podrá librar? who? Pablo no dice, He says, who will deliver me? ¿qué me podrá librar? He doesn't say what can deliver me. Pablo no dice, ¿qué sistema me podrá librar? Paul doesn't ask what system can deliver me. Pablo no dice, ¿qué psicólogo me podrá librar de Paul esto? doesn't say which ¿O qué psychologist can psiquiatra deliver me recomienda para me. librarme Or de which esto? psychiatric person Pablo can dice, deliver ¿quién? me. He says, who? ¿Quién podrá librarme Who will deliver de me este cuerpo de muerte? of this body of death? ¿Quién podrá librarme? Who can deliver ¿Quién me? podrá hacerme caminar día a día en esta Who batalla? can make me walk in this battle ¿Quién day by puede day? ayudarme? Who can help me? Y hay un grito de victoria And there's a shout of victory en here. el versículo 25. Verse 25. Es un grito lleno de victoria. It's a shout full of joy, Porque full of Pablo victory. encontró la solución a esto. Paul found the solution for this. Gracias. Thanks. Permítanme. Gracias doy a Dios. Thanks be to God. Gracias doy a Dios. Thanks be to God. Pablo se dio cuenta Paul recognized al encontrarse en esta batalla que produce la ley, when he found himself in the battle that the law al produces, encontrar el pecado en su vida, to find sin in his que life, necesita a alguien, that he needs someone, pero más que alguien, but more than someone, necesita un libertador. he needs a deliverer. ¿Y quién puede ser ese And who libertador? can be that deliverer? Pablo lo encuentra Paul finds y him, da gracias a Dios, and he gives thanks to no God. gracias a la iglesia. Not thanks to La the iglesia church. no te puede liberar de The eso. church cannot deliver you No from gracias this. a un sistema. Not thanks to a system. No gracias a una consejería Not de thanks algún to- psicólogo Not profesional. thanks to counseling, to a professional Pablo da counselor. gracias a Dios Paul thanks porque el God libertador viene de because allá. the deliverer comes from Da above. gracias a Dios He thanks God porque ese libertador because the se deliverer, llama His Jesucristo. name is Jesus Él nos Christ. puede hacer triunfar. He can make us conquer. No se trata de que, bueno, ya vivo en una nube. It's not about you living in a Se closet. trata de que tengo una experiencia todos los It's días about that I have an experience every de day una lucha entre el pecado a battle with y el sin Espíritu Santo and the Holy Spirit que me está transformando. that is transforming me. Entonces Pablo dice, ¿quién me librará? So then Paul says, who can deliver me? Y la solución está en el próximo And the pasaje. solution is in the next Gracias passage. Dios Thanks be to por God Jesucristo. for Jesus Christ. Gracias por Jesucristo. Thanks be through Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Gracias porque a través de Él puedo librarme de esto. Thanks because through Him I can be delivered. Gracias porque un día Thank you for because one day voy a librarme de este cuerpo de muerte. I will be delivered of this body of Entonces death. hay dos realidades. So then there's two realities. Una, la aquí y ahora, First, now, here, now, y la de ahora, pero no todavía. No sé si escucharon eso. and the one here but not yet. Eso se lo dije en el instituto. I told you this in the institute. Aquí y ahora, pero no todavía. Here now but not yet. Aquí y ahora, Here now, no puedo pelear esto solo. I cannot fight this on my own. Creo que todos hemos intentado por experiencia I propia think we have all tried in our own experience vencer a través de nuestros medios. to conquer through our own means. ¿Sabe quién intentó eso? You know who tried that? Aunque en otra época, But in another time, Jacob. Jacob. ¿Sabe que Jacob siempre peleó por sus medios? Jacob always fought by his own means. Jacob siempre engañó a todo el mundo y consiguió lo que quería. Jacob always deceived people and obtained whatever he pleased. Parece que cocinaba bien porque por una comida consiguió algo. It seemed like he was a good cook because through a meal he conquered what he wanted. Pero él no iba a conseguir las promesas de Dios así, tenía que aprenderlo. But he wasn't going to conquer the promises of God. Tenía que tener un encuentro con He Dios had to have an encounter with God y abandonarse a Dios. and to abandon himself Cuando to God. Jacob peleó con Dios, When God wrestled, when esa Jacob wrestled with God, pelea no nos está diciendo que un ser humano puede pelear con Dios. No nos dice que un ser humano puede pelear con Dios. that battle that Jacob had doesn't mean that a human being can fight with God. Ni lo intenta, hermano. Don't even bother. Lo que nos está diciendo What it's saying to que en us, ese encuentro con Dios, that in that en encounter esa of batalla que libró Jacob, that Jacob and God el had, ángel de Jehová, that the angel of the Lord, que Jesucristo en el Antiguo Testamento that is Jesus Christ in the Old le Testament, enseñó que en vez de pelear tenía que abandonarse. that taught him instead of fighting, he had to Le abandon enseñó himself. que se trata de Jacob, se trata de Dios. And he taught him that it's not about Jacob, it's about the Lord. Y yo quiero decirte algo. And I want to tell you something.
Puedes tener muy buenas ideas, You can have good ideas, muy buenas intenciones. good intentions. Puedes ir a tomar los 12 pasos para el enojo. You can take the 12 steps not to be angry O, anymore, o los 20 pasos para no mirar pornografía. or the 20 steps not to look at pornography, O los 50 pasos para ver cómo te deshaces de la suegra. or the 50 steps on how to get rid of your mother-in-law. A veces algo se mejora y la cosa, You know, sometimes things get a little bit pero better, la batalla but the battle que realmente estamos peleando, that you really need to, that we're really fighting, solo podemos we can only salir adelante go forward entregándonos a Jesucristo. by surrendering ¿Qué to quiero Jesus decir con Christ. esto? What am I saying with this? Lo que Pablo nos viene hablando desde hace rato What en Paul has Romanos. been speaking in through Romans, verse from chapter La 1, gracia de Dios. the grace of God. La gracia de The Dios. grace of God. ¿Qué es la gracia de Dios? What is the grace of Ya God? aclaramos que la gracia We've already cleared up that the no es un grace permiso para pecar. is not a permission to Todo sin. lo contrario. Totally contrary. Entramos to a that. esta gracia por la fe We walk into the grace of y la God by Biblia faith, nos enseña and the Bible teaches que us ahora el que ha nacido de nuevo, that the one who's been born que again, ha sido justificado, the one who's been tiene justified, otra manera de vivir. has another way of El living. pecado ya no reina, Sin doesn't have dominion over you. sigue peleando, It keeps on battling with pero you. ahora el que reina es But Jesucristo. now the one who reigns is Jesus Y en Christ. esa batalla que tengo todos los días, And in that daily battle that I face every day, me entrego a Él. I surrender to Him. Gracias a Dios Thanks be to por God Jesucristo. for Jesus Si Christ. no fuera por Él, If it wasn't for Him, seguiríamos igual perdiéndonos. we would be getting lost. Pero gracias por Jesucristo. Thanks be to Jesus Porque a Christ. través de Él, But because through Him, cada vez que estoy en medio de esa batalla every time I'm in the midst of the y que battle, sé cuál va a ser el resultado, and I know that what the result might si be, no me entrego, me abandono en Jesucristo, if I don't surrender myself to Jesus en medio Christ, de todo eso, in the midst of all imagínense en la that, guerra, imagine a war, balas pasando, misiles, missiles and bullets, ametralladora, you know, el machine enemigo guns, tirándote, the enemy shooting tratando at de you, matarte, trying to kill y you, vos ahí intentando darle al enemigo, and you trying to kill the pero no enemy, lo ves porque es espíritu. but you can't see it because it's a Entonces spirit. tirás balazo para todos So lados, then you try to shoot pero en everywhere. medio de la But in batalla, the middle of the cuando battle, sabes que el enemigo se te viene when the encima enemy's coming on top y of que you, puede and vencerte, when he can conquer you, gracias a Dios por Jesucristo. thanks be to God. Él es for mi Jesus libertador. Christ. He is my Él es mi libertador. He is my Y la deliverer. batalla empieza a And ganarse. the battle begins to Porque take no soy over. yo, es Él a través mío. Because it's not me, but it's Porque es el Him through me. Espíritu de Dios en mí. Because it's the Holy Spirit. Ahora in me. estoy Now I'm here, lleno de la presencia de Dios full of the presence of y God. puedo vencer And I can a conquer través de Jesucristo. through Jesus ¿No es Christ. esto maravilloso? Isn't this ¿No es marvelous? esto maravilloso? Isn't this Es lo que la marvelous? palabra de Dios nos That's dice. what the Word of God is saying to us. Quiero dejar un versículo antes de I terminar. want to leave you with a verse before I finish. Gálatas 3:24. Galatians 3:24. De manera que la ley That the law ha sido nuestro ayo. has been our helper. ¿Para qué? For what? Para llevarnos a Cristo, To take us to Christ. a fin So that que fuésemos justificados por la fe. so that we would be justified by faith. La ley The law, fue como un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Un mentor, the law was like a mentor. un cuidador. Like it took care of us. En el imperio se usaba It was used in the a empire. los niños Kids dárselos para el cuidado de un mentor Kids were given over to the care of a mentor hasta que cumplieran la edad o estuvieran preparados para ello. until they were ready for. Ese mentor estaba todo el día con él, That mentor was the whole day with the kid, cuidándolo, enseñándole. taking care of him and Pero teaching un him. día iba a estar al cuidado de su padre definitivamente. But one day he would be under the care of his parents. La ley The law cumplió ese propósito también. fulfilled that purpose. Nos enseñó, nos mostró, nos señaló. It taught us, it showed us, it pointed out to us. Nos miramos en el espejo, ¿se acuerdan? We were able to look at ourselves in the mirror. Nos muestra, pero no nos da solución. It shows us, but it gives us no solution. La ley nos mostraba, The law would show nos us, llevaba and it would take a us Jesucristo. to Jesus Christ. Y hoy, And today, gracias a Jesucristo, thanks to Jesus Christ, gracias a Dios por Jesucristo, thanks to God for Jesus Christ, la ley, the law, nos miramos al espejo we look at ourselves in the mirror, y no nos soluciona nada, and it doesn't fix anything, pero nos hace entender but it makes us understand que viene la solución. that the solution is coming. En usted no sé cuál es, en usted no sé cuál es. I don't know what it might be in you. Algunas se maquillan, Some put makeup, otros están pensando en cirugía plástica. some are thinking of plastic surgery. La solución viene, se va a poner más lindo, más lindo. Solution will come. You will Cuando be miramos la palabra when we look at the word y nos damos cuenta que necesitamos tanto
and we recognize that we need so much para parecernos a Jesucristo, to look like Jesus Christ, también nos damos cuenta we also que recognize empieza una batalla. that the battle Pero begins. ¿cómo hago? And how do I do Yo, this? la carne dice, yo quiero eso. That, you know, your flesh says, I Y el want it. Espíritu dice, no lo hagas. But the Holy Spirit says, No lo no, hagas, es por tu don't bien, do no it. lo hagas. It's for your own good. Esa Don't do it. batalla. That battle. Y de repente he tratado con sistemas. And sometimes I've tried systems. Hay cristianos que hasta hacen yoga, yo no sé, There's some Christians that unfortunately do yoga. para ver si vencen esa. Olvídese la yoga, eso es satánico. Don't think about yoga because that's satanic. Pero intentan por métodos humanos. But they try through human Cuando means lo que hay que hacer, what we have to do. gracias a Dios por Jesucristo. Thanks to God for Me Jesus Christ. abandono, And I me surrender. abandono, Señor, And I surrender. solo por ti Only by y you. solo a través And tuyo only through voy you. a poder vencer I'm going to be able to y voy a conquer poder this. parecerme And I'm más. going to be able to look like Vamos a you. ponernos de We pie. can stand to our feet. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Porque nos muestra que hay un problema, Because He shows us a problem. pero nos dio la solución. But He gave us a solution. Tenemos la solución. We have the El solution. Señor está en The nosotros. Lord is amongst us. Gracias a Dios Thanks be to por God. Jesucristo. For Jesus Christ. Gracias a Dios por Thanks Jesucristo. be to God for Y si Jesus usted quiere Christ. darle gracias a Dios por Jesucristo, And if you want to give Him levante thanks, su voz. raise up your Levante su voice. voz. Raise your Y voice. dele gracias a Dios. And thank God. Y a ese pecado That sin que lo está lastimando, that is hurting ese you. pecado That sin que lo está molestando, that is bothering ese you. pecado That sin que lo hace sentir mal delante de that Dios. makes you feel bad in front of God. Háblele, Talk to it. háblele y dígale. Talk to it and Pronto say, vas a estar You will vencido. soon be Porque ahora conquered. entiendo. Because now I No se understand trata de mí, that it's not about se me. trata de It's Jesucristo. about Jesus Christ. Jesucristo está en mí. Jesus Christ Y is yo in me me. dispongo And I'm ready. a que Él haga la obra. That He will work in me. Él es el vencedor. He is a conqueror. Jesús es el vencedor. Jesus is a conquering one. Quizá cuando estuvimos hablando todo esto, Perhaps when we were speaking on all this, el Espíritu the Santo Holy Spirit te mostró showed you algo específicamente something specific que estás luchando. that you're battling against. Trate de no distraerse porque ahora el Espíritu va a ministrar tu corazón. Try not to distract yourself because the Spirit will minister your heart. Algo, Something. yo no sé qué. I don't know what. Te voy a decir algo antes que empecemos. I'm going to tell you something before we No begin. te sientas avergonzado o avergonzado. Don't feel ashamed because of it. Ese es el enemigo que quiere hacerte sentir así, That is the enemy that wants to shame you para que no llegues al arrepentimiento. so that you won't come to repentance. Pero hay algo, But there's something. porque el Espíritu Santo te lo está diciendo, Because the Holy Spirit is telling you que lo venís luchando. that you've been battling against. Hasta has puesto excusas. You've probably raised excuses. Yo soy así, no puedo cambiar. I'm like this, I just can't change. Yo nací así. I was born this way. A mí me hicieron así. I was made this way. Quizás has hecho como algunos otros Perhaps you've done like others y has tirado toda la culpa al diablo. and you have blamed the devil. Y el diablo está ahí en un rincón y dice, ¿yo qué culpa tengo? And the devil says, well, it's not my fault. Pero la realidad es que yo debo asumir mi culpa. But the reality is that I have to be responsible, accountable for my own sin. Capaz que hay algo en tu vida Perhaps there's something in your life y el Señor te lo está mostrando. that the Lord is showing you. ¿Es para avergonzarte? Is it to put you to shame? No, No. es para restaurarte. It's to restore you. Es para restaurarte. It's to restore you. Tampoco pienses en los demás, Don't think about other people porque esto es muy humano. because this is very ¿Y human. por qué yo tengo que cambiar? Why do I have to change my Si thing? Daniel es peor que yo, If Danny's worse than me, que cambie él primero. let him change Y first. después voy a cambiar yo. And maybe I'll change after. Eso no viene de Dios. That's not from God. Eso soy yo poniendo excusas. That is me putting out excuses. Pero creo que el Señor, But I believe that the Lord, a través de la carta de Romanos, through the letter of the book no solo, to the Romans, no solo nos está enseñando cosas interesantes y importantes, not only is he teaching us important and interesting things, sino que nos está ministrando a nuestras vidas. but he is ministering our lives. Quiere que decididamente He wants us to decide seamos como Jesucristo. that we be like Jesus Christ. No hay nada más lindo que parecerse a There's Jesucristo. nothing more beautiful than looking like Christ. ¿Cuántos de nosotros, How many of us, siendo chicos o jóvenes, maybe whether we were young or old, teníamos la foto de alguno ahí clavada en la pared? we had the picture of an idol there. Ah, yo quiero ser como ese. Oh, I want to be like such a person. Los varones que ya tenían algunos musculosos, You así, know, guys had a picture of a muscular pelo guy, largo y
ojos claros, long hair, light y eyes. ninguno nacimos así, pero And none of us were born that way. ya van a ver, cuando yo sea más grande voy a ser como ese. Oh, I'm gonna grow up to be like him. Y las mujeres tendrían alguna de esas de Hollywood ahí, yo voy a ser artista. Women probably Acá had tenemos artistas. a poster of a supermodel. Pero ¿saben qué? But you know what? ¿Saben a quién hay que tener clavado ahora ahí? You know who we have to have nailed there A Jesucristo. on your wall? Amen. Jesus Yo Christ. quiero ser como ese. I want to be. Amen. Yo quiero ser como ese. I want to be like him. Mirarnos todos los días al espejo. To look at ourselves every day in the Y mirror. capaz que nos vemos feos. And perhaps we Pero look no at te ourselves and we say we're ugly. preocupes. Gracias a Dios por But Jesucristo. thanks be to God for Gracias Jesus a Dios por Christ. Jesucristo. Thanks be to Y God nos for Jesus levantamos Christ. ese día. And we wake up Y that day. tenemos una oportunidad de parecernos más. a And we have an Jesucristo. opportunity to look more like De Jesus. crecer en Él. To grow in Him. Y parecernos a Él. And to be like Him. ¿Te está pasando eso? Is that happening in Eso your es life? bueno. That's good. Eso es bueno. It's good. Pero tenés que pensar en esto. But you have to think of Si el this. Espíritu Santo, If the Holy Spirit, y trate de no mirarme a mí, try not to look at me, para no distraer. but so that we don't get distracted. Si el Espíritu Santo If the Holy Spirit te mostró algo esta tarde, has showed you something this evening, es hora de que venzas, it's time to que conquer. empieces a vencer It's time for you to a conquer través del Espíritu through Santo. the Holy Spirit. Imaginariamente, Just imagine this. mírate al espejo. Look at yourself in the mirror, Y ahí el Espíritu Santo te va a estar hablando. and there the Holy Spirit will speak to ¿Y sabe qué? you. You know what? Yo puedo hacer una pregunta atrevida. I can be rude in asking this question. ¿Quién hoy, Who today puede decir, can say, yo no he quebrantado ninguno de los 10 mandamientos? I have never broken any of the 10 commandments? ¿Quién? Who? ¿Quién? Who? ¿Sabe qué? You know what? Yo tengo que ser el primero acá. I have to be the first one here. Es decir, yo los he quebrado. And to say I broke them. Normalmente todos. Normally all of them. He quebrado sus I mandamientos. have broken all of them. Quizás son muy buenos en algo, pero en eso he quebrado a algunos de Perhaps sus I'm good in mandamientos. some things, but the commandments I've broken them all. Eso es suficiente That is sufficient para venir a los brazos del Señor to come to the arms of the Lord y decir, no he podido por mi fuerza. and to say I haven't been able with my own strength. Necesito ayuda. I need help. Necesito tu ayuda. I need your help. Y si en realidad haces eso, And in reality, you do this. vas a poder decir lo mismo que Pablo. You will be able to say the same thing as Paul. Gracias a Dios. Thanks be to God. Gracias por Jesucristo. Thanks be to God for Jesus Gracias Christ. por Jesucristo. Thank you for Jesus Yo no Christ. sé lo que vas a hacer vos. I don't know what you will do. Eso es cuestión del Espíritu Santo y vos. That is between you and the Holy Spirit. Pero yo sí sé lo que tengo que hacer. But I do know what I have to do. Yo tengo que pedirle perdón a Dios. I have to ask Him for Yo tengo que decir, forgiveness. Señor, ayúdame a vencer. I have to ask Him to help me to Ayúdame a conquer. vencer. Help me to conquer. Yo no he podido vencer quizás en algo o en algunas cosas. I haven't been able to conquer in some things. Necesito tu I ayuda. need your help. Por eso, Señor, So, Lord, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, vengo delante I tuyo. come before you. Señor Jesús, Lord Jesus,